capítulo 7. Cuando hablamos de Romanos, estamos hablando de la obra majestuosa del Espíritu Santo. Cuando hablamos de Romanos, hablamos de la culminación de toda la palabra centrada en el libro de Romanos. El libro de Romanos está hablándonos de la revelación perfecta para entrar en la dimensión de poder comprender la verdad de Dios. A través del libro de Romanos podemos entender el propósito divino que tenemos los gentiles a poder ser parte de la familia de Dios. Cuando entramos en el libro de Romanos, quizás algunos divagan sobre el asunto, pero la realidad del asunto es que el libro de Romanos es el libro más interesante que hay en la Biblia, porque nos habla de cómo ser cristianos y cómo vivir como cristianos. No necesitamos volver al judaísmo, ni necesitamos volver al paganismo, ni necesitamos volver a empezar de cero. Cristo dejó marcado el camino para seguir, para que a través de él encontremos la verdad de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos tiene un conflicto, porque siendo cristiano no llega a vivir la vida de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 7 nos revela que aunque él había tenido un encuentro con Dios, él conocía a Dios y él entendía que Dios era Dios, sin embargo no vivía y no podía vivir en la dimensión de que Dios le había demandado. Así que él entiende por el Espíritu que había que hacer un cambio y una transformación en su vida. Dice en el verso 18, 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo entiende que él quiere esforzarse por ser una persona considerada y vivir una vida digna, porque lo que él quiere es agradar a Dios. En su religión, que él era fariseo de fariseos, un hombre estudioso desde la Biblia, pero no encuentra la verdad de Dios para que su vida sea cambiada y transformada. Y entonces le tiene que decir, aunque en mí yo tengo el conocimiento en mi mente, pero no soy capaz de llevarlo a cabo, porque mi cuerpo físico me impide hacer la voluntad de Dios. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Se vuelve loco, se le va la bola. Él dice, soy cristiano, creo en Dios, sin embargo hay una ley que es la ley de la carne, que aunque yo quiero hacer algo bien, no me sale, no funciona, no llego a entrar en esa relación con Dios. Aunque yo no quiero llevar al pecado, el pecado me lleva y al final me pierde. Verso 20, sigan conmigo, esto es interesante. Así que queriendo yo hacer el bien, me hallo en la ley, que el mal está en mí. Él dice, por mucho que me llame cristiano, por mucho que crea en la Biblia y por mucho que crea en Dios, hay una ley que al final me hace tropezar, que al final caigo en el mismo problema de siempre, que al final de todo esto hay una ley que me arrastra a hacer lo que yo no quiero hacer. ¿Cuántos se sienten identificados en esto? 2, 3 solo digan aleluya que se sienten identificados. Quiero hacerlo el bien. Quiero salir de donde me encuentro. Ya no quiero hacer aquello. Pero sin embargo, aun estando en la iglesia, no puedo hacerlo porque hay una ley que es la ley de que yo no puedo llegar hasta el final. Porque el querer el bien está en mí, pero la ley del mal está en mí también. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Si hay un momento en mi vida en el que entro en ese hombre interior y me siento espiritual y adoro a Dios y busco a Dios, pero no es siempre, porque al final me salgo del patrón. Pero yo sé que dentro de mí hay un hombre espiritual que se deleita en Dios, que se goza en Dios, que se regocija en Dios. Pero llega el momento que siempre caigo en el mismo lugar, caigo en el tropiezo. Dice en el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Dice, hay una ley que aunque yo sé en la mente que tengo que hacer esto, no lo hago.
Pero yo soy consciente de que el pecado es pecado. Yo sé que mentir es mentira y es pecado. Yo sé que criticar es pecado. Yo sé que murmurar es pecado. Yo sé que hacer cosas es pecado, pero sin embargo hay una ley dentro de mí que me lleva a ese lugar. Estoy hablando de personas espirituales, ¿cierto? Si no eres maduro no entenderás de la película. Estoy hablando de personas que han tenido un encuentro con Dios y que han nacido de nuevo, que están en la iglesia pero que no han cambiado. Que quizás, yo no estoy hablando nada de la salvación, eso es un problema de Dios y lo mío, pero este personaje que está hablando aquí, pero veo otra vez mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Wow, me siento confuso, ¿no? Hay una lucha a muerte. Tú queriendo hacer el bien, pero al final haces el mal. Tú dices, ya de aquí para adelante se va a acabar, mi boca la voy a tener sellada, mi boca no voy a decir nada, el país se me escapa. Vamos de aquí hacia adelante, y ya no voy a hacer esto mal porque esto no está bien, y se vuelve a hacer. Yo no me voy a rebelar y te rebelas. Yo no voy a, y lo hace. Porque hay una ley dentro de ti que tú no puedes vender. Llega el apóstol Pablo, llega a lo máximo, a lo más alto de la pirámide. Arriba a la cumbre de lo más alto dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llega un momento que explota, llega un momento que revienta y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay un momento que Pablo se ve impotente, hay un momento que dice Pablo, ya no aguanto más. ¿Quién me librará? Él sabía que lo único que le podía librar era la muerte. Pero dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que hay en mí? Por si alguno no sabe esta frase es una frase con mucho cuidado, pues que viene del griego. Y es que cuando alguien mandaba a un ciudadano romano, no siendo romano, para que pudiera sentir la culpa y el peso, se le abría la espalda y dentro del muerto le sacaban un trozo y se lo metían dentro de la espalda de la persona. Y llevaba al muerto colgando detrás y se putrefacía del muerto a él. Y entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que lo tengo detrás y que tarde o temprano me va a llevar a la putrefacción? Hola, aleluya. Pablo se ve hundido. Y hoy nosotros podemos encontrarnos en esta situación, hacerle paralelo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, pues mira que lo he intentado, mira que he tenido medio y mira que sigo diciendo que no lo voy a hacer y lo vuelvo a hacer, aunque en mi mente yo tengo el conocimiento, aunque en mi mente yo tengo la sabiduría, pero no sé cómo, me tuerzo y hago lo malo. En un matrimonio pasa por un estilo. Ya no nos vamos a pelear más, se vuelve la pelea. Ya no me voy a borrachar más, ahí se emborracha. Ya no esto y lo vuelve a hacer, ya no me voy a quedar dinero, ya no voy a ser leopata de eso que se gasta las perras en las máquinas, ya no lo hace. Llega a final de mes, cobra y se lo gasta. En su mente sabe que está mal, pero no puede superior. Ahora el apóstol Pablo es un hombre de Dios. Él entiende que como humano, que como físico, que como un cuerpo natural, no puede superar esto. ¿Quién de nosotros no le ha dicho a Dios 1000 veces, ya no lo voy a hacer, y lo ha vuelto a hacer? Porque si alguno lo ha conseguido, vamos a borrar a Cristo y te dejamos a ti porque tienes que tener algo que no tenemos los demás. Caer porque somos naturales. Ahora el apóstol Pablo tiene una revelación como esas revelaciones que él tuvo cuando estuvo en el desierto por 3 años y medio. El mismo Dios se revela, Jesucristo le da la verdad y la justicia y Cristo le abre el entendimiento, pero le enseña cómo vencer a ese hombre interior, a ese hombre de la carne, a ese hombre que aunque él quiera hacer el bien, hacer el mal, le enseña. Verso 25. Mas gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sigo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él entiende que según Dios puede hacer las cosas, pero tiene una parte que es la parte carnal, en la que vive, en la que anda, que aunque no quiera hacer lo malo, más lo hace. Llega un momento que se considera miserable, porque
porque tiene el conocimiento aquí, pero no el hacerlo. Pero, díganlo, pero, es bueno, ¿verdad? Verso 8, versículo 1. Ahora pues, esa palabra ahora pues está diciendo: he encontrado la solución para vivir y no tener que ser arrastrado por el pecado. He encontrado, pero tengo la solución, que es lo que está diciendo Pablo. No se aflijan, no estén angustiados, no tienen por qué estar sujetos a un cuerpo de carne y que te lleva a hacer el mal. Pero ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Es una fuerte tiene. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, yo estoy en Cristo, pero sigo haciendo todavía lo mismo. ¿Qué pasa aquí? O se equivoca Cristo, o nosotros no tenemos ningún nivel. Soy nueva criatura. He nacido en Cristo Jesús. Creo que Dios es poderoso, pero sin embargo sigo siendo débil y sigo pecando. Y sigo cayendo en la misma piedra de tropiezo. Pero los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el secreto que revela la Biblia. No puedes vencerlo si no es a través del Espíritu. El Señor Jesús, os conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya venga el Espíritu Santo, el cual os guiará hacia toda la verdad. Solamente aquellas personas que son espirituales van a poder librarse de ese cuerpo de muerte que lo tienes pegado a ti y que te obliga a hacer lo que no quieres hacer. Ese cuerpo de muerte que prometes a Dios orar y no oras. Ese cuerpo de muerte que dice voy a santificarme y no te puedes santificar. Pero el apóstol Pablo lo da la relación. ¿Tienes a Cristo Jesús? Sí. ¿Pero vives en el Espíritu? Porque si no vives en el Espíritu, no podrás vencer a esa muerte que tienes detrás. Porque muchos cristianos con muchos años en la iglesia, con vidas que conocen a Dios por 20 y 30 años, siguen siendo carnales? Porque no viven en el Espíritu, sino que viven bajo las obras de la carne. ¿Por qué? Porque no han entendido todavía que para tener victoria tengo que ser espiritual. El apóstol Pablo encuentra el secreto y le dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es algo tremendo. Cuando Pablo encontró esto, se sintió en el limbo, dijo: ¡wow! He encontrado lo que ya tanto he buscado. Ahora sé cómo vencer a la carne. Ahora yo no tengo que hacer el pecado. Ahora dice en el verso 2: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. ¿Cuándo? Cuando el apóstol Pablo entiende que él ya no está sujeto. Yo no tengo por qué pecar. Cristo murió por mí en la cruz para que yo no pecara. Aleluya. Pero usted tiene que vivir en el Espíritu, porque no hay otro secreto, es el Espíritu. Cuando uno vive en el Espíritu, podrá entender. El apóstol Pablo es cristiano, ha nacido de nuevo, ha tenido un encuentro con Dios, pero sigue pecando. ¿Qué es lo que le pasaba al apóstol Pablo? No entendía que solamente los hombres y mujeres que viven en el Espíritu, esos son los que pueden satisfacer. En el Espíritu hay unos frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En el capítulo 5, en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es paz, Gálatas, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Cuando tú vives en esa paz, en esa seguridad, en esa estabilidad, cuando tú entiendes que eres Cristo en tu vida, Cristo es tu paz, Cristo es tu seguridad. Yo no puedo, Cristo puede. Digan aleluya, digan amén, den un aplauso fuerte a nuestro Rey. Él puede. Le digo en serio, Él puede. Usted no puede. El apóstol Pablo encontró el secreto. Porque la ley del Espíritu me da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que es imposible para la ley, para el pecado, por cuando éramos débiles por la carne, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para vencer como hombre y darte a ti la victoria. Cristo
fue semejante a ti en tus debilidades, en tus pasiones, en todo. Pero Él venció. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos declara en el libro del Evangelio de Juan que Jesús no vivía su vida, sino que vivía la vida de Dios. Que Jesús no tomaba decisiones, sino a través del Espíritu Santo. Porque yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Porque Jesús le dice a sus discípulos: el que no viene en pos de mí, se niega, toma mi cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús era duro, no, era más que duro, era sincero, era verdadero. No, hermanos, escúchame, que no puedes, que vas a vivir toda tu vida en el Evangelio y vas a ser como el apóstol Pablo. Aunque vivo toda mi vida en el Evangelio, sigo siendo un mentiroso porque lo he sido toda mi vida. Aunque sigo viviendo, me siguen gustando las mujeres y los hombres, se van los ojos detrás de ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque vives en la carne. Y si no vives en el Espíritu, por más que haces, por más que luches, por más que te golpees, por más que hagas, sigues cayendo de una piedra. ¿Por qué? Porque tú, porque quieras, no puedes. Mire, le voy a dejar claro ahí. Está diciendo: a causa del pecado condenó al pecado en su carne. Jesús lo que tenía que sufrir lo sufrió por ti. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Ahora, la pregunta que te haces tú en esta noche: ¿estoy viviendo en el Espíritu? Sí, yo soy muy espiritual, oro. No, si orar no tiene nada que ver. Si leer la Biblia no tiene nada que ver. Es si vive en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu tienes que estar sometido al Espíritu. ¿Están conmigo? Ahora mírese, para que usted se refleje. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en qué. Ay, que yo pienso. La carne, porque eres carnal. Yo pienso. Está todavía. Si me tocara la lotería, ni juega. Pero si me tocara la lotería, aquello, lo otro, la moto y la bicicleta. Si yo fuera rico, haría esto, aquello. Tu corazón está ahí, porque de la abundancia del corazón habla en la boca. Me voy a poner guapo y guapa para que me vean los demás. Que eres carnal. Eres carnal. Y por eso te gustan las cosas de la carne. Nunca has dicho: hoy voy a tomar un ayuno. Hoy me voy a consagrar. Hoy me voy a certificar. Hoy, mañana fiesta, voy a ver si voy a la playa y pongo el bikini. ¿Qué tiene derecho con eso todo el mundo que quiere? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vaya conmigo al 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Por qué es vida? Porque dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8 y 9, porque lo que el hombre sembrare, eso también cogerá. Porque el que siembra de la cosa, de la carne, ¿qué va a segar? Carne. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué va a segar? Espíritu. La carne, ¿dónde te lleva? A la muerte. ¿Dónde te lleva el Espíritu? A la vida. Aleluya. Aleluya. Por cuanto los designios, verso 7, de la carne son enemistad contra Dios. Miren, póngase como quieras, ronea lo que tú quieras ronear. Los designios de la carne están en contra de Dios. Que ese no es más que yo, la carne. Que me voy a dejar yo chafar, por eso le saco la carne. Y los designios de la carne son esas. Y por más que quieras, sigue siendo esa. Y conoces al Señor y conoces a la Virgen si hace falta, pero sigues en la carne. Pero es que yo voy al culto todos los días. Es que yo, pero es la carne, porque tienes que reconocer que los designios, las marcas, lo que haces es de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero miren lo que dice. Pero tampoco puede. Es que no puede. Porque como es algo que va en contra de Dios, Dios no puede bendecirte en la carne. Dios no puede bendecirte, tiene que ser en el Espíritu. Dice mi Señor Jesús: me es necesario bajar a Samaria. Porque en Samaria hay una persona que quiero hablar con ella, la mujer samaritana. Cuando baja a Samaria en el capítulo 4,
encuentra a una mujer que tenía 7 maridos. La que era también la pobre. 7 maridos, encima de el que tenía 6 maridos, y el que tenía tampoco era su marido. Tenía un berenjenal de marido, no sé si eran 5 y el que tenía era 6. Y dice, pues ni este era tu marido ni los otros 5. Chico, pero es que nosotros vamos llorando en la montaña. Y le dijo Jesús, tú no sabes ni a quién orar. Porque no se ora ni en la montaña, ni tampoco en el templo de los judíos. Para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Pero es que yo soy un culto, es que yo oro en la montaña, es que yo voy al templo, que no, escúchame, Jesús le dice, a ver, que ha llegado la hora, que entiendas ya, que ni en el monte ni en la montaña es en tu corazón, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya puedes hacer lo que quieras, pero si al final eres una carnal o carnal, no puedes agradar a Dios. Mira, escúchame, hermano, no puedes. Da igual que tenga una iglesia uno de 20.000 personas, pero como vives en la carne, no puedes agradar a Dios. Dios no se agrada de ti. Dios te rechaza. Verso 9, vengan conmigo, si esto es lo más maravilloso que encontramos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, hace un pequeño paréntesis. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Mora en ti el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que domina tu vida. El Espíritu Santo es el que te lleva. El Espíritu Santo es el que te trae. El Espíritu Santo es el que te pone a orar a Dios y le dice, Señor, muéstrame cómo debo de vivir este día. Pon una persona que le hable del Señor. Una, no me una más. Una. Tócale su corazón, que cuando le hable de ti, pueda recibirte como Señor. Es una oración, podríamos hacer mil. Señor, muéstrame qué debo de hacer esta mañana, cómo debo de vivir. Señor, tengo que perdonar. Quizá va a haber una cabra que va a salir montesa y se va a tirar sobre mí. Déjame torearla y déjame decirle que Dios es santo. Por eso hay mucha gente que aun siendo cristiano es infeliz. Vive amargado dentro del culto. Dentro del culto, el culto para ellos es una guerra. Venir a la iglesia es como si le pegaran latigazo. Porque venir aquí es aguantar una hora y pico a un pesado como yo o a otro y escuchar 4 canciones y es tremendo. Porque como no eres espiritual, tu carne lucha contra Dios. Cuando estás aquí en una guerra diciendo, a ver si termina ya y me voy para mi casa y allí hago lo que me da la gana. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si no vives en el Espíritu, no eres de Él, porque yo soy cristiano, pero que no eres de Él. Dios coge a 12 discípulos. Cuando tú oyes el repertorio, y se llama currículo, el currículo de cada uno, currículus, se te ponen los pelillos de punta, los de los brazos, de chinillo. Tiene a Judas, el hipócrita, aquel que era un revolucionario. Tiene a Pedro, que le niega. Tiene a Tomás, que no cree. Y los otros puntos aparte, déjame. Juan y su hermano Jacobo, que le dicen al Señor, Señor, cuando llegue el momento que nosotros seamos el primero y mi hermano segundo. Egoístas, querían lugar, querían posición. ¿Y qué hablar de Tomás, el otro? ¿Y qué hablar de Dédimas, el otro? ¿Y qué hablar del otro? Cuando Jesús estaba en la cruz no quedó ni las cabras, se fueron todos. Solo mi Juanito estaba allí que amaba al Señor, porque era un joven que buscaba al Señor. Así que cuando tuve el currículo de esta persona le dije, ¿cómo puedo coger esta mano de cabra al Señor? Pero sin embargo, Dios nos hizo hombres del Espíritu, que a través del tiempo entendieron que a Jesús no podían ir con la carne, sino a través del Espíritu. ¿Están conmigo? Digan aleluya. Aleluya. Pero si Cristo está con nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
Y si ese cuerpo, cuando tú estás en Cristo y vives por el Espíritu, está muerto, que dice que no se va a levantar y no va a buscar lo que no tiene que buscar, sino va a ir por la justicia de Dios. Esto es justo, esto es recto, esto es lo que Dios marca, esto es lo que Dios ha diseñado para mí, esto es lo que Dios ha marcado. ¡Wow! Voy a vivir esta vida. Sí, hermano, hay que entender de parte de Dios. Cuando Dios te llama y tú te conviertes y vives en el Espíritu, ahora tu misión es Cristo. Es verdad que quiere a tus hijos, es verdad que quiere a tu familia, pero Cristo es lo más importante. Jesús le dice a unos cuantos que, oye, querido, sí, te vamos, te seguimos, Señor. Pues el que no me ama a mí más que a su padre, más que a sus hijos, más que a su abuela, más que a su tatarabuela, no puede ser parte conmigo. Pero hombre, si no. Si tú no amas a Dios más que todas las cosas, no puedes ser su discípulo. Eso significa vivir en el Espíritu. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora tú me dices, pastor, creo que Jesús es un poco fuerte. Pues espérate, que tenemos a uno que se llama el Dios Padre, que dice, este es el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa todas? Todas. ¡Ay! Todas. Jesús dice, el que no me ama a mí más que a padre y madre, este se ha pasado. El Dios Todopoderoso, capítulo 20 del libro de Éxodo, dice, el que quiera ser mío, me tiene que amar a mí más que todas las cosas. Bueno, es fuerte. Este personaje. ¿Están conmigo? Solo un versículo me queda, porque podemos estar hablando, pero quiero llevar a un versículo más. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él os levantará de los muertos. El Espíritu, Él no va a levantar carne, es el Espíritu. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no puedes levantarte. Que yo amo a Cristo, que no digo que no lo ames, es que yo predico de Cristo, que yo no digo que tú no prediques. Si no tienes el Espíritu, no vale. Porque Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta? Todo depende del Espíritu. Ahora yo pregunto, hermano, ¿por qué hay gente muy feliz con Cristo y está feliz en todo momento y en todas circunstancias y en todo momento? ¿Por qué? Porque viene en el Espíritu, ¿vale? El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el libro de Colosenses, Pablo dice grandes verdades. Una de las verdades que a mí me encanta de Pablo, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Es que tiene causa, es que tiene peso, para mí el vivir es Cristo. Ahora dice otra frase que algunos no entienden porque parece que está en chino. Dice el apóstol Pablo, por Cristo todas las cosas me suenan a basura. Si es posible ganar a Cristo a través de Él. Tengo todo por basura por ganar a Cristo. Ah, no, pero es que si son las fiestas de mi pueblo, si son las fiestas de no sé qué, da igual. Cristo es tu fiesta. Es que yo también tengo derecho. ¿Dónde pone eso en la Biblia que tú tengas derecho de qué? Es que tú no has entendido que el que viene a Cristo se convierte en esclavo de Cristo o esclavo del mundo, y el mundo es el demonio. Todavía palabras de honor que cuando dice la gente, a mí cuando presentan, que a mí me da risa por dentro y por fuera, y con nosotros el gran siervo de Dios. ¿Qué gran siervo de Dios? Y la palabra siervo significa esclavo, excluido de toda libertad, excluido de todo pensamiento, y quedas atado a alguien. ¿Cómo eres tú siervo de Dios? ¿Tú eres el esclavo de Dios? Pues si haces lo que te da la gana. No, pero es que yo soy siervo de Dios, y Dios no manda en ti, si manda en él. Hace lo que bien te viene en gana. ¿Quién no entiende, hermano? Que siervo significa esclavo. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Yo no sé si mora o no mora. Les voy a decir una cosa. Quiero que abran su Biblia. Con esto ya hemos terminado. En el libro de Primera de Corintios,
capítulo 2 y versículo 4. Qué bueno es el Señor, aleluya. Amén. Todavía tienen tiempo de la hamburguesa. Sí, con hamburguesa. ¿Estamos ahí? ¿Ya estamos todos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y esto lo dejamos para que usted se lo lleve a su casa de refresco. ¿Vale? Vale. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 2, versículo 14. A ver, mujer, María José, lea usted. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Estás en la palabra de Dios en primera de Corintios, segundo capítulo, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Queda claro? Si no eres del Espíritu, no puedes entender las cosas de Dios, aunque quieras. Ya te puedes dar cabezazo contra la pared, ya puedes hacer lo que quieras, tienes que ser del Espíritu. Porque si no eres del Espíritu, no puedes entender, se convierte en locura. ¿Por qué? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no, no puedes serlo, por mucho que tú digas, por mucho que tú quieras. Tienes que ser espiritual. Y lo que es del Espíritu es para volverse loco si no eres espiritual. Dios le dice a Josué, corre, ve, date 7 vueltas y las murallas de Jericó se caen. Pero hombre, por favor, por favor. ¿Cómo se va a caer la muralla de Jericó? 7 metros de alto por 5 de ancho y de piedra. Eso no hay que se caiga. Da 7 vueltas y dice, y no se cae para adelante ni para atrás, se cae hacia adentro para que quede pasadera. ¿Me entiendes, hermano, lo que estoy diciendo? Llega a un sitio, Moisés, y hay un lugar que se llama Agua Mara, que significa agua amarga. Y le dice el Señor, ay, ya me dio aquí esto y el agua está amarga. Le dice, nada, coge ese arroz seco echado y dice, coge un arroz seco lo echado, venga ya a beber. Y todo el mundo bebiendo y el agua dulce. Que tiene que ser por el Espíritu, que eso que no tiene, se vuelve loco. Que sí, hermano, que hacen un guisado lleno de calabaza y son venenosas 100%. Y dice el profeta Eliseo, vamos a comer. Toma, venga, sí, hombre. Con un puñadillo de harina y dice, a la venga, ya come. A ver quién encapuchar el primero. Dijo, hay muerte en la horda. Con más hambre que el perro alegría que se ponía la chispa de la filaó por comerse algo caliente. Tenía tanta hambre el perro que se comía la chispa, creía que era algo caliente y se lo comía. Echa la harina, venga a comer, que esto ya se puede comer. Si no es un hombre del Espíritu, digo, come tú, dice el apóstol Pablo. Dice Eliseo, a ver, trae la cuchara. Esta es la más peligrosa, así, está buena, come ya, venga, vamos. Esto se llama vivir en el Espíritu. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. No se trata de un mensaje bonito, se trata de un mensaje real. ¿Quieres ser feliz? Vive en el Espíritu. Si no, estará hecho polvo. ¿Por qué te crees tú que viene la gente y se va? Porque no puede vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu tiene que andar en el Espíritu. Soy espiritual. Vive y anda todos los días en el Espíritu. ¿Por qué las mujeres y los hombres caen siempre en los mismos errores? Porque viven en la carne. Y la carne ni tiene ni puede sujetarse a Dios. Porque para sujetarse a Dios hay que ser espiritual. Y espiritual no hay otra forma. Es a través del Espíritu. Dejar que nos guíe, que nos lleve y nos lleve al mejor lugar en el nombre de Jesús. ¿Entiendes que por eso siempre te peleas, por eso siempre criticas, por eso siempre, es porque eres carnal? Y no lo digo, el Señor sabe que digo la verdad. No lo digo por ofender, lo digo por la verdad. Porque no puedes. Yo sé que quieres, y yo sé que han dicho, ya no lo voy a hacer más, ya no lo voy a decir más, pero vuelves a caer porque eres de carne. Y la carne, si no está sujeta al Espíritu, es simplemente carne, pecado. Aleluya. Si cuando salgas de aquí no reflexionas y haces un cambio en tu vida, ¿sabes lo que te va a pasar? Te va a pasar una cosa.
Y eso es una enfermedad muy mala, porque eres un oyente, pero no un hacedor. Y cuando solamente oyes, pero no haces, no vale para nada, sino para condenación para tu vida. Porque un día Dios, mire, quiero que tengas la mente esto. ¿Tú sabes que tienes un ángel? Bueno, dos ángeles. Tiene a un demonio y a un ángel de Dios. Cuando eres cristiano tiene un ángel de Dios y un ángel del demonio. Y te apunta todas las cosas, todas. Ahora mismo lo que estás pensando ahora mismo es que el Señor escribiendo, porque el Señor no necesita que tú hables con la mente elevada. Dice, aún no está la palabra en mi boca cuando Dios ya sabe lo que ya estoy pensando. Así que Dios coge una libreta como esta y tú dijiste, tosi, tosi. Y dijo el Señor, tosi, tosi. Turi, turi. Dice el Señor, turi, turi. Ni una jota, ni una tilde pasará. Por si algunos no saben lo que significa una jota y una tilde, algunos piensan, según el calendario judío o según podemos el diccionario judío, la jota es la más grande que tienen, de las letras más grandes que tienen los judíos, y la tilde es la más pequeña. Pues Dios dice que no pasará ni de la más pequeña ni a las cosas más grandes que hagan. Cuando digan tosi, tú sí, está escrito, lo tengo aquí, porque un día abrirá Dios los libros y la tosi, tosi es de aquí. Es que yo no sabía. Cállate ya, que no tengo aquí escrito, no sabía. Cierra tus ojos, vamos a pedir a Dios que nos perdone y que nos ayude a vivir en el Espíritu. Señor, tú eres santo y para siempre tu misericordia. En tu mano hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza. Es verdad que lo hemos intentado con toda nuestra fuerza, lo hemos querido diciendo que no lo vamos a hacer más, pero al mismo momento el diablo, nuestra carne, ha sido mortal. Por eso queremos vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu y satisfacer los deseos del Espíritu, porque somos hombres y mujeres que hemos recibido el Espíritu Santo, el cual nos guía hacia toda la verdad, y nos sometemos a Él en autoridad y en poder, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Haga usted lo que quiera. Haga lo que quiera. Pero en ti y ti está aquí escrito. A ver lo que Dios te dice. Te dirá el Señor, acuérdate que un día se te dijo esto y sigue siendo un pedazo cacho. Filete a la barbacoa. O realmente entendiste y dijiste, voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi familia, quiero que mi casa sea feliz en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por